¿Qué tal? Buenos días, son las 10 de la mañana con 6 minutos, tiempo de iniciar Zona Saludable con un tema por demás interesante, nutrición para el riñón. Hoy platicaremos con la doctora Laura Cortés Sanabria, médico internista de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedad Renal del Hospital de Especialidades del IMSS y también con la doctora Roxana Márquez Herrera, nutrióloga de esta misma unidad. Vamos a iniciar, esto es Zona Saludable. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Desde la mañana con 7 minutos puntuales a nuestra cita de cada día, Zona Saludable a través del 91.5 de FM. Te saluda ante este micrófono Laura Mora y como ya lo escuchaste, vamos a platicar de la nutrición para el riñón, algo sumamente importante porque pues esta enfermedad renal es una enfermedad que se ha ido incrementando en los últimos años y es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante. ¿Cómo cuidarnos? Todos los cuidados previos, ¿qué hacer cuando ya tienes una de estas enfermedades? Bueno, para ello platicaremos hoy con la doctora Laura Cortés Sanabria, médico internista de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedad Renal del Hospital de Especialidades del IMSS. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias, Laura. En primer lugar, quiero agradecer tu amable invitación para compartir con todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias por acompañarnos y también a la doctora Roxana Márquez Herrera. Ella también es nutrióloga y miembro de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedad Renal del Hospital de Especialidades del IMSS, además de profesora de la Universidad de Guadalajara, a quien también le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Roxana? Muy bien, Laura, muchas gracias por la invitación y pues contenta de poder platicarle un poquito a los radioescuchas sobre la importancia de la nutrición en el riñón. Así es, muy importante. Comenzamos contigo, entonces, Tocaya Laura Cortés, para que nos platiques, por favor, de esto. Bueno, tal como tú lo comentabas, la enfermedad renal crónica se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, constituyendo ya en nuestro país, igual que otras partes del mundo, un problema serio de salud pública. Y bueno, yo voy a enfocarme en esta ocasión a la parte de tratamiento. Ajá. Generalmente, lo que nosotros debemos de hacer, para poder evaluar a los pacientes con enfermedad renal crónica, identificar en primer lugar si ellos tienen factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Una vez que se identifican estos factores de riesgo, lo que hacemos es solicitar pruebas sencillas para detectar si tienen problema del riñón, como es la medición de la creatinina sérica para estimar el porcentaje de función renal, determinar marcadores de daño renal como la albuminuria, y una vez que nosotros confirmamos la presencia de enfermedad renal crónica, lo que sigue es clasificar la severidad de la enfermedad. Si me permites una pequeña paréntesis, Laura, me gustaría ir un poquito más allá. Con manifestaciones, ¿cuáles son las primeras manifestaciones que puede tener una persona antes de pensar en la posibilidad de tener un padecimiento renal? Sí, esa pregunta es muy importante porque depende de la severidad de la enfermedad. En los estadios iniciales, estadio 1 y 2 o etapa 1 y 2, que es cuando podemos hacer mucho para detener la progresión de la enfermedad renal, los pacientes son asintomáticos. Exactamente, por eso quiero, y te hice esa pregunta, porque generalmente cuando no sentimos dolor, no, o podemos notar algo en nuestra orina, pero no le damos mucha importancia porque no nos duele, porque no sentimos nada. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos hincapié, que muchas de las enfermedades más fuertes o que en estos últimos tiempos han incrementado son asintomáticas, como la hipertensión, la diabetes y esta. Entonces, tanto los pacientes, tanto la población usuaria de las instituciones públicas como los médicos, estamos comprometidos en identificar tempranamente este problema renal. Y vuelvo a repetir, la identificación es muy sencilla, porque solamente requiere la medición de la creatinina sérica y la medición de marcadores de daño renal, como son las proteínas en orina, en este caso la albúmina,
y un examen de orina, un análisis del sedimento urinario. Lo ideal sería que tuviéramos la buena costumbre de que anualmente nos hiciéramos unos estudios de laboratorio, entre otros, para ver cuál es el estado de nuestra salud. Así de fácil podríamos darnos cuenta si tenemos algún problema en riñón, ¿no? Sí, así es. Entonces, una vez que nosotros ya detectamos y confirmamos que el paciente tiene enfermedad renal crónica, lo siguiente es clasificar el grado de severidad de la enfermedad. Y entonces ahí lo clasificamos en 5 estadios. ¿Qué son? Que son el 1 y el 2, que definen a la enfermedad renal crónica temprana, los estadios iniciales de la enfermedad y que, reitero, no dan síntomas. Uh-huh. Y luego sigue el estadio 3, que son aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal en etapa intermedia, que es cuando empiezan a aparecer las complicaciones propias de la pérdida de la función del riñón. ¿Cómo se manifiesta eso? Esto se manifiesta por la aparición de hipertensión o el descontrol de la presión arterial en aquellos pacientes que ya son hipertensos y que de repente ya no se controlan con los medicamentos tradicionales o el esquema tradicional que estaban tomando y que de repente ya no hay control. Hay que sospechar, y que tenga un factor de riesgo de inicio para la enfermedad renal crónica, hay que sospechar que pudiera estar presentando problemas renales. El edema de miembros inferiores, ¿por qué? Porque ¿qué es un edema? El edema es la hinchazón, es la retención de líquidos, y no solamente a nivel de miembros inferiores, puede ser a nivel de los párpados o puede ser generalizado. La otra es la aparición de la anemia renal. ¿Por qué? Porque recordemos que el riñón tiene 5 funciones. 1, mantener la presión donde tiene que estar. Mantener los líquidos en los espacios donde tiene que estar. Y también producir algunas hormonas relacionadas con el calcio, con el metabolismo del calcio, del fósforo, es decir, con el metabolismo de los huesos. La producción de otra hormona para la producción de eritrocitos, que es la eritropoyetina. Y bueno, finalmente, guardar el equilibrio de ácidos, de ácido-base, los ácidos en el organismo. Uh-huh. Entonces, cuando se pierden estas 5 funciones, es que empieza a aparecer un paciente hipertenso, un paciente dematizado, un paciente que tiene problemas para eliminar... ¿Dematizado? Hinchado, uh-huh. Que tiene problemas para eliminar las toxinas, un paciente anémico y un paciente con trastornos de los minerales como el calcio y los electrolitos como son el calcio y el fósforo. En este caso es cuando la enfermedad renal es la que primero en manifestarse. Sí. Pero también hay enfermedades como la hipertensión o la diabetes que pueden desencadenar en una enfermedad renal. Sí, claro. De hecho, las principales causas de enfermedad renal crónica, en primer lugar está la diabetes. Uh-huh. 6 de cada 10 diabéticos desarrollan lo que nosotros llamamos enfermedad renal diabética o nefropatía diabética. Uh-huh. La segunda causa es la hipertensión, y esto nos preocupa mucho porque tanto la hipertensión como la diabetes son altamente prevalentes en nuestra población. Así es. Entonces, regresando a la severidad de la enfermedad, el estadio 3 es la nefropatía intermedia, que es cuando empiezan a aparecer estas complicaciones que yo te comentaba, que están en relación a la pérdida de las funciones del riñón. Y el estadio 4 es lo que nosotros llamamos el estadio prediálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está muy cerca de llegar ya a la diálisis. Y el estadio 5, que es el estadio terminal, el estadio final, cuando la función renal es del menos del 15% o menos de 15 mililitros por minuto, ajustado por superficie corporal, el paciente ya requiere una terapia de reemplazo renal. ¿Cuáles terapias de reemplazo renal? Diálisis peritoneal, hemodiálisis o inclusive un trasplante. Con esto tenemos que hacer la primera pausa comercial. Quédate con nosotros, estamos hablando de la enfermedad renal, crónica renal, con la doctora Laura Cortés Sanabria. Ella es médico internista de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedad Renal del Hospital de Especialidades del IMSS. Y en un momento más platicaremos con la doctora Roxana Márquez Herrera, es nutrióloga y también pertenece a la Unidad de Investigación Médica de Enfermedad Renal del Hospital de Especialidades del IMSS. Para que no te asustes, hay que tomar las medidas necesarias, es lo importante. Lo mejor sería prevenir, pero cuando ya está latente la enfermedad hay que tomar las medidas necesarias para que tu salud se vuelva a equilibrar. Esto es Zona Saludable, 10 de la mañana con 16 minutos. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través del 3122
31 22 4200, 31 22 4266, o nos envías un mensaje a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Escucha a Eder Saldaña, esto es el 91.5 de FM, la estación del reporte vial. 10 de la mañana con 20 minutos. Platicamos esta mañana, iba a decir tarde, ya quiero que sea la tarde, esta mañana con la doctora Laura Cortés Sanabria, ella es médico internista, y con la doctora Roxana Márquez Herrera, nutrióloga, ambas de la Unidad de Investigación Médica de Enfermedad Renal del Hospital de Especialidades del IMSS. Y ahora platicaremos con la doctora Roxana Márquez, quien nos va a dar un plan de nutrición para poder mantener en mejor estado nuestro riñón. Bien, Laura, pues lo primero que hay que decir acerca de la nutrición y el riñón es que lo que debemos de comer depende mucho de en qué momento de la enfermedad estamos. Como bien lo mencionaba ahorita la doctora Laura, la enfermedad renal pasa por diferentes etapas, ¿sí? De la 1 a la 5, y ya cuando se está en etapa 5 también hay diversas terapias de reemplazo renal. Hablaba ella de la diálisis peritoneal, de la hemodiálisis o del trasplante. Entonces, lo que vamos a comer va a estar medido a partir de en qué etapa de la enfermedad nos encontramos. Sí, por ejemplo, en las etapas tempranas, 1 y 2, que es cuando más se pueden hacer cosas para evitar la progresión, tendríamos que hacer cosas en la alimentación como lo que diario escuchamos: comer más sano, incrementar el consumo de frutas y verduras, tomar más agua natural, disminuir a la carne, al azúcar, el refresco. Sí, esas medidas que usualmente escuchamos como para tener una vida sana, sí, serían, digamos, muy parecidas a las que tenemos que hacer en las etapas tempranas de la enfermedad. Claro está también que si la persona ya tiene diabetes, tiene hipertensión u otras enfermedades, que es lo más probable porque es las principales causas de enfermedad renal, pues también hay que considerar estas enfermedades, ¿sí? Eso va a hacer que la dieta se modifique un poco. Posteriormente, por ejemplo, ya en etapa 3, podemos ya encontrar necesaria la restricción de algunos alimentos, sobre todo que tengan fósforo. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo las carnes, sobre todo las más altas en grasa, la yema de huevo, la leche, ¿sí? Los frijoles. Entonces, para esto sí tiene que verse primero siempre los exámenes de laboratorio. ¿Sí? Cómo está el fósforo en sangre, que sí puede empezar a elevarse a partir de la etapa 3, pero no es tampoco como una ley. Entonces hay que revisar y no restringir solo por restringir. Si me permite hacer un paréntesis aquí, porque creo que es muy, muy importante también. ¿Quién es el médico que te debe indicar en qué estadio estás y quién te debe dar los seguimientos? Aquí a mí me gustaría que la doctora Laura, que es la doctora, nos platicara más sobre eso. Bueno, los estadios iniciales debieran de ser detectados en primer nivel de atención. Es decir, el médico familiar tiene un papel muy relevante. A partir del estadio 3 o nefropatía intermedia, el médico internista tiene un papel relevante. Y ya en las etapas prediálisis y diálisis, prediálisis y en etapa terminal, pues el nefrólogo es el líder de la atención. Sin embargo, no es solamente el médico, tiene que ser la participación del equipo multidisciplinario en todas las etapas. Y aquí quiero reiterar la importancia del papel del nutricionista, porque desde toda la historia natural de la enfermedad, de los estadios de la etapa 1 a la etapa 5, el papel de la nutrición como medida no farmacológica es súper importante. El tratamiento es igual o más importante que el tratamiento farmacológico. Los medicamento y la alimentación. Sí. Continuamos entonces contigo, Roxana. Pues bueno, en ese sentido, mira Laura, qué importante es la nutrición, que por ejemplo en las etapas tempranas la nutrición puede ser capaz de disminuir la progresión del daño renal. En etapas ya un poquito más avanzadas o prediálisis, la nutrición va a ser capaz de que la persona llegue con un muy buen estado nutricio a la terapia de reemplazo. Y una vez que ya tiene diálisis, o sea, que ya está en insuficiencia renal, digamos, terminal, la nutrición va a ayudar a que el paciente contrarreste, digamos, las complicaciones propias del daño renal. Sí, entonces, por eso desde la etapa 1 a la 5 y en todos los tratamientos, sí, una buena dieta puede hacer mucho por
por la persona, incluso desde antes de la enfermedad renal. Así ¿sí? es. O sea, desde antes, comer sano, sí, que bueno, algo que no hemos mencionado, por ejemplo, es la importancia de la obesidad, porque considero que ahí empieza toda esta bola de nieve. Sí, los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, conducen de repente que tengamos unos kilitos de más y luego esos que eran pocos kilitos se vuelven más, en cada vez más kilos. Sí, por ejemplo, en México 3 de cada 10 personas tienen obesidad. Entonces, tener luego obesidad nos predispone a enfermedades como diabetes e hipertensión, sí, que son, como ya dijimos, las principales causas de enfermedad renal. Pero no solamente la persona que tiene obesidad, también hay que aclarar, porque a lo mejor pueden pensar, pues yo no estoy pasado de peso, yo no tengo ningún problema. Es una de las causas, Claro. pero no exenta a las personas que también están en su peso. Ah, claro, sí, hay muchos factores de riesgo y que sí, no necesariamente tener sobrepeso o obesidad nos va a predisponer. Sí, nada más, bueno, lo menciono porque es como la principal causa, sí, y es en lo personal creo es donde empieza toda la bola de nieve de problemas relacionados con la falla renal. Sí, todo nace en los malos hábitos de alimentación. En caso de los niños, porque sabemos que también hay niños y adolescentes que ya tienen un problema renal, ¿ahí qué es lo que procede? Sí, en los niños los factores de riesgo son diferentes al adulto. La primera causa de enfermedad renal crónica en ellos son las malformaciones congénitas del aparato urogenital o el aparato urinario. Aquí es muy importante la detección oportuna mediante la determinación de proteínas en orina, ni siquiera albúmina. Una sola tira reactiva para determinar proteinuria es muy importante. Por ejemplo, países como Japón, que tenían una alta incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica en niños, ha disminuido en forma importante con una política de salud simple, como es el determinar o el hacer obligatorio la determinación de proteínas antes de entrar a la escuela, a preescolar. Entonces, esa es la principal causa en niños. ¿Y también es determinante la alimentación en ellos? Sí, sumamente importante porque tenemos que hacer un balance entre, digamos, las restricciones dietéticas que requiere el daño renal, pero también sin comprometer el crecimiento y el desarrollo del niño y del adolescente. Ok. ¿Qué tan cierto es el hecho de que si bebemos agua nos puede ayudar a un mejor funcionamiento del riñón? Me gustaría un poquito hablar de acerca de esos mitos que existen. Que si tomas tantos litros, que si no tomes tanto, que si tomas café, que si tomas refresco negro. ¿Qué tan cierto es de todo esto, Roxana? Bien, gracias. Sí, es importante siempre estar consumiendo líquidos en general. Sí, yo lo veo así, digamos, cuando se está pasando, por ejemplo, arenita por una tubería. Sí, si esa arena que fueran los, digamos, solutos que se van a eliminar por la orina, van a pasar a través de nuestro riñón. Sí, si esa arena en la tubería no lleva suficiente agua, es muy probable que la tubería se tape. El sarro. Sarro, ajá. Bueno, es la manera que a mí me parece. Sí, está bien. Como de analogía. Entonces, cuando tomamos suficientes líquidos, así haya una buena cantidad de arena, que en nuestro caso serían como diferentes solutos que el riñón de manera natural tiene que eliminar por la orina, pues con suficientes líquidos es más fácil que esos solutos o esa arenita se pueda disolver y tirar y que no se vaya juntando, que luego también puede hacer lo que bien conocemos como piedras en el riñón. Sí, sí hay ciertas bebidas que se prefieren, sí, por ejemplo, si el agua natural, sí, el café en realidad no tendría, máximo 3 tazas al día, no tendría por qué tener un efecto negativo. Sí, lo que sí podría tener efecto negativo, de hecho sí es el refresco negro, tiene una sustancia que se llama ácido fosfórico, sí, que no, además del riñón daña los huesos. Entonces eso sí, en cierta medida sí es real y dañino. Y definitivamente las bebidas que debemos desalentar son las que tienen azúcar. Sí, todos los jugos empacados. Así es. Incluso jugos, los naturales. Refrescos, incluso los naturales tenemos ahorita, digamos, tanto problema de sobrepeso y obesidad que aún los naturales es aconsejable evitarlos. Sí, hasta las aguas frescas que hacemos en casa, digo,
podemos seguir usando azúcar, pero siempre pues cuidando la cantidad. Bueno, con eso tenemos que hacer una pausa comercial. Llegó el momento de presentar al equipo que hace posible que tú nos escuches a través del 91.5 de FM y nos veas por www.zona3.mx. Omar Machain en controles técnicos, ya te voy a decir Lorena Herrera, no es cierto. Livier Murillo en la producción, Ceci Delgadillo en los teléfonos y Pepe Aldape en la asistencia en la producción. Comunícate con nosotros, haz tus preguntas, aprovecha que tenemos aquí en cabina a las doctoras Laura Cortés, médico internista, y a la doctora Roxana Márquez Herrera. Ella es nutrióloga y ambas pertenecen a la unidad de investigación médica de enfermedad renal del Hospital de Especialidades del IMSS. ¿Cómo lo puedes hacer? Comunicándote al 3122-4200, 3122-4266. Si quieres hablar directamente con alguna de ellas, lo puedes hacer. Le dices, Ceci, ¿sabes que yo quisiera hacerle la pregunta de forma directa a las doctoras? Bueno, con mucho gusto te ponemos al aire, aunque si lo quieres hacer de manera anónima, así puede ser. O también por nuestro WhatsApp, 3318-807641. 3318-807641. Esto es Zona Saludable y nos sintonizas a través del 91.5 de FM. Siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. ¿Sabías que aprender un nuevo idioma tiene 4 poderosos efectos positivos sobre tu cerebro? Plasticidad cerebral, retraso del Alzheimer, mayor concentración y gimnasia mental. Esto ya lo vas a poder lograr con Focus Your Mind. Hablarás el idioma que tanto has deseado en tan solo 8 meses. Y para ello se encuentra con nosotros aquí en cabina Iván Álvarez, director de Focus Your Mind, con quien vamos a platicar sobre esto. Pero mientras tanto, ve anotando este teléfono, 33 38 14 60 66. Te lo repito, 33 38 14 60 66. Y así le damos la bienvenida a Iván Álvarez, aquí a Zona Saludable, el director de Focus Your Mind. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy contentos precisamente de traer esas buenas noticias saludables para todos los tapatíos que quieran definitivamente aprender a hablar o perfeccionar el idioma inglés. Focus Your Mind es la metodología que viene desde hace más de 10 años formando profesionistas, ejecutivos, empresarios, padres de familia y estudiantes mayores de 12 años en personas totalmente bilingües solamente en 8 meses, así como lo escuchas, en 8 meses a través de 2 pilares científicos que son sociolingüística y PNL. ¿Esto qué significa? De pronto para ti que me estás escuchando, ¿y qué será eso? Bueno, esto quiere decir que lo primero que hacemos es identificar tus canales primarios y secundarios de forma de aprender. No todos aprendemos ni al mismo tiempo ni de la misma forma. Algunos somos más visuales, otros somos más kinestésicos, otros somos más auditivos. Y lo primero que identificamos es cómo se te facilita más aprender. En este caso, lo vas a aprender no como materia, sino como una habilidad mental. Y lo vas a desarrollar a través de temas de cultura general. Vas a aprender desde reglas de etiqueta, temas de liderazgo, trabajo en equipo. Vas a aprender de moda, de vinos, de casinos. Vas a aprender de salud, de enfermedades, vas a aprender de una cantidad de cosas que te van a permitir poder entablar todo tipo de conversación con cualquier persona culta del mundo. Entonces, no solamente vas a hablar inglés, sino es inglés con cultura, inglés para la vida. Solo tienes que invertir 3 horas a la semana, tú programas el día y la hora un día antes. Tenemos una programación muy amplia, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sábados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y 40 minutos para haciendo una técnica de PNL anticipadamente antes de asistir directamente. Va dirigido, Laura, a esta metodología a profesionistas, padres de familia, ejecutivos que no disponen de mucho tiempo, pero necesitan hablarlo, ya sea para negocios, sea porque quiero empezar a importar o exportar sin intermediarios, porque quiero postularme para una maestría, para un ascenso, para un incremento de sueldo, cambiarme a un mejor trabajo, pero pues como no tengo el inglés, pues no lo puedo hacer. Definitivamente, esta es tu oportunidad. No puedes dejar pasar más oportunidades, ni laborales, ni académicas, e inclusive hasta personales. En los viajes de placer, vamos y de repente nos preguntan o podemos simpatizar con alguien, pero pues apenas nos damos cuenta que no habla mi mismo idioma, como que no le entiendo, como que ahí, hasta ahí llego. Pues ya no te limites más.
descubre tu verdadero potencial utilizando tus dos hemisferios, que es lo que permite precisamente desarrollar esos 4 poderosos efectos que mencionabas al inicio, Laura, porque hablando inglés vas a trabajar con tus dos hemisferios cerebrales, que es lo que precisamente estimula y potencializa la programación neurolingüística, ¿sí? Y te va a permitir definitivamente poderlo aprender de manera vivencial y práctica. No lo vas a estudiar más, lo vas a aprender a hablar. Está súper comprobado y te va a permitir obviamente aprenderlo a través de clubes de karaoke, clubes de cine, clases de zumba, tenemos salidas vivenciales, visitas a museos, a gimnasios, al boliche, al zoológico, donde desde que sales de la sede hasta que regresas todo el tiempo se habla en inglés. O sea, lo vas a aprender de manera vivencial, interactuada, que te va a llevar obviamente a poderlo hablar así como hablaste tu idioma natural, nativo, el español. Primero lo vas a aprender a hablar. Luego vas a aprender lectoescritura y la gramática la vemos de manera correctiva, no de forma tradicional, que esto te va a permitir obviamente poder desenvolverte plenamente. Si tú analizas, la competencia más importante inicial que necesitas para tener un mejor trabajo, para disfrutar tus vacaciones, para entablar conversación de negocios, definitivamente es poder hablarlo. De nada sirve solamente entenderlo si no lo hablas. Y hablarlo a través de un traductor intermediario jamás será igual. ¿Por qué? Porque la otra persona no piensa igual, no le va a poner el sentimiento y la emoción de lo que tú le quieres transmitir a la persona que estás dialogando. Entonces, Focus Your Mind te abre las puertas que tú tanto has soñado, que es poder hablar inglés. En solo 8 meses, invirtiendo solo 3 horas a la semana, contamos con plataforma presencial y virtual. Si tú eres de las personas, quizás eres comerciante o un ejecutivo que viaja mucho y de repente pues no te puedes ajustar a un horario específico, pues ya, con Focus ya tienes la solución, porque no somos escolarizados, no tienes que regirte un horario específico, puedes cambiar el día y la hora, puedes ir un día en la mañana, otro día en la tarde, otro día en la noche, y puedas tú conectarte a nivel virtual desde cualquiera en cualquiera pues, de los países que nos encontramos. Estamos desde Brasil hasta Estados Unidos, en más de 9 países, precisamente formando profesionistas ejecutivos que quieran hablar inglés, que ya no lo quieran seguir estudiando, que quieran definitivamente hablarlo, y esta es tu oportunidad, no la puedes dejar pasar definitivamente, y terminando este año, 2017, serás una persona completamente bilingüe. Y para eso, Laura, ¿teléfonos? Queremos exactamente darle la oportunidad que en este momento, si tú eres de las personas que quiere aprenderlo o perfeccionarlo, debes de marcar y colgar. Envíame un WhatsApp o un mensaje de texto, lo que te quede más fácil, al 33 38 14 60 66. Todas las personas que queden registradas durante los próximos 30 minutos van a tener, primero, el test para que conozcan su canal de aprendizaje sin ningún costo. Es un test que normalmente tiene un costo de 600 pesos. Tú solamente por llamar y registrarte va sin ningún costo. Segundo, vamos a darles un porcentaje de beca de hasta un 50% sobre el valor total de toda la metodología para que disfruten los beneficios. Y adicional a eso, las primeras 10 personas en registrarse, aparte de registrar, inscribirse en la metodología, vamos a regalar 3 meses de especialidad sin costo, que van a poder elegir si quieres inglés de negocios, inglés de turismo o preparación para TOEFL o IELTS. Mejor imposible, no dudes más, marca y cuelga, envíame un WhatsApp o un mensaje de texto, 33 38 14 60 66, inglés con cultura, recuerda, inglés con cultura en solo 8 meses, marca y cuelga, 33 38 14 60 66, es Focus Your Mind, inglés para la vida, 33 38 14 60 66, Laura. Muchísimas gracias a Iván Álvarez, director de Focus Your Mind, por esta información. Vamos a una pausa, regresamos. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Esto es Zona Saludable y su voz es muy importante. Y como quiera que te comuniques con nosotros, 3122-4200, 3122-4266 o a través de WhatsApp 3318-807641. En este preciso instante vamos a darle salida a tus dudas y comentarios. Alejandro del Toro dice, ¿qué tan cierto es que los sueros de anguila? Anguila dice aquí. Y los baños de agua con sal de mar para la insuficiencia renal, ¿qué tan benéficos pueden ser? A ver, Roxana. Sí, mira, Laura, la verdad es que tanto el suero de anguila como los baños de
sal de mar y otros tipos de terapias alternativas, no hay evidencia de que funcionen. Entonces yo los invitaría mejor a acudir con su médico y a recibir una terapia que sí esté comprobada que exista, porque ese tipo de alternativas, lejos de ayudar, pueden incrementar la progresión del daño renal. Simple y sencillamente por el retraso de una atención adecuada. Así es. Además del que pueden provocar, Laura. Y sobre todo porque la mayoría de los sueros, independientemente de lo que estén compuestos, tienen un alto contenido de sodio, de sal. Entonces esto puede exacerbar el problema del riñón, especialmente en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad renal bien establecida. Entonces se tiene que tener mucha precaución con la ingesta de estos sueros. Terminación 3348 nos envió unas fotos de unos estudios que se realizó. Ustedes ya lo vieron. ¿Qué encontraron en ellos? Bueno, nos enfocamos a evaluar la función del riñón por el tema. Y bueno, nos haría falta un examen general de orina, pero de acuerdo al nivel de creatinina que presentan esos exámenes, la tasa de filtración glomerular estimada, es de 85 mililitros por minuto. La tasa de filtración normal es 90 o más. Sin embargo, bueno, yo consideraría esta función como la esperada, y nada más que aclaro que tendríamos que tener también un examen general de orina para tener la certeza de que si no tiene problema del riñón. Estos estudios que ustedes vieron no arrojan ninguna cuestión preocupante, pero hay que realizarse los estudios de orina para tener ya un buen diagnóstico. Y sobre todo preguntar, porque eso también no lo sabemos, es una persona, es un masculino de 49 años, pero no sabemos si es diabético, no sabemos si es hipertenso, no tenemos más datos. Entonces, lo único que puedo decirles es que en forma aislada valorar los exámenes no lo ideal, sino es ver al paciente en todo su contexto, en forma integral. Ok, terminación 0907 dice, buen día, las proteínas para la gente que va al gimnasio, ¿qué tanto harán daño o pasa algo? Esa es una excelente pregunta, sí, que además está como de moda. La verdad es que la proteína se encuentra perfectamente incluida en nuestra alimentación diaria, entonces puede ser suficiente esa proteína de la dieta para incrementar masa muscular, que es usualmente para lo que la utilizan. Si bien es cierto que algunas personas han empezado a utilizar suplementos, sí, con el objetivo de incrementar aún más la masa muscular, pero sí puede tener efectos adversos, ¿sí? El riñón de alguna manera se encarga de eliminar ese desecho del metabolismo de las proteínas que ingerimos. Entonces, al tener un consumo excesivo de proteína, sea por la fuente que sea, y sí, sobre todo en suplementos, le contribuye mayor carga de trabajo al riñón. Sí, entonces ahí lo que yo sugeriría sí es tratar de evitar estos suplementos, o si los va a consumir, hacerlos bajo la supervisión de un nutriólogo para no excederse en las cantidades, y por qué no, de un médico también, estar haciendo seguimiento estrecho por ejemplo, a los exámenes de orina, que sería el primer lugar donde se pudiera encontrar el efecto de ese exceso de proteína, ¿sí? Porque se empezarían a tirar por la orina. Ok, terminación 1490 dice, buen día, si se hace un examen de sangre, los doctores pueden notar que tienes problemas renales. Mi pregunta es porque yo en mi trabajo estoy mucho tiempo sentada, pero en estos días he notado que mis pies se hinchan, tomo mucha agua por el calor, no tomo refresco, pero aparte tengo problemas de circulación. ¿Ustedes creen que sea algún indicio de problemas renales? Bueno, la aparición de la hinchazón en las extremidades inferiores o en los pies no solamente puede deberse a problemas del riñón, ya lo mencionaba ella que tiene problemas de circulación y puede ser secundario también a esto. Aquí lo más importante es acudir, igual a medirse la creatinina sérica y estimar la función del riñón, y la determinación de albuminuria, creatinuria en orina, y de esta manera pues quedarse con la tranquilidad de que no es un problema del riñón. Terminación 7875 dice, buenos días, una pregunta, por la mañana al despertar me duelen los riñones y tengo un mal sabor de boca. ¿Creen que tenga algún problema? Tengo 36 años, no soy hipertenso ni diabético.
doctora Laura Cortés. Sí, en este caso, pues tendríamos que otra vez revisar detalladamente el caso en el sentido de que, bueno, generalmente los riñones por sí mismos no duelen, excepto que tengan un proceso inflamatorio como una pielonefritis aguda, una pielonefritis crónica, menos probable, o algún proceso inflamatorio agudo, es que duelen. Pero de forma rutinaria, difícilmente el paciente va a tener dolor. Yo considero que por la edad y sin factores de riesgo puede descartarse el problema del riñón, pero sin embargo necesitamos exámenes de laboratorio para tener la certeza. Yo pensaría en otras posibilidades diagnósticas antes que pensar en un problema del riñón. Pues ahí está. Lo más importante es realizarse estudios de laboratorio, sobre todo de orina, para poder determinar y tener un diagnóstico acertado. Nos tenemos que despedir, nos queda muy poco tiempo. ¿Alguna última recomendación, Roxana, Laura? Roxana. Por mi parte, solo recordarles que la enfermedad renal se puede prevenir comiendo sanamente, pero que si ya está instaurado el daño, o sea, si ya hay algo de daño renal o se está en una terapia de reemplazo, sí es sumamente importante acudir al nutriólogo para que haga las recomendaciones especiales en cada caso. Muchísimas gracias a la doctora Roxana Márquez Herrera, nutrióloga y profesora de la UDG. Y Laura. Sí, gracias. Bueno, pues yo nada más fortalecer el comentario de la doctora Roxana en el sentido de que todos los alimentos en un momento dado, sobre todo en estadios intermedios o avanzados de la enfermedad renal, debe de valorarse muy bien su consumo, porque algunos de ellos deben de restringirse en forma importante y que son de consumo diario, Entonces el papel del nutricionista en ese sentido es muy, muy, muy importante. Tengo una última pregunta. ¿Tiene que ver el color de la orina para que nos indique algo? Sí, el color de la orina, por ejemplo, y no tanto el color, sino las características de la orina. Por ejemplo, si se está orinando sangre, pues la orina va a mostrar un color rojizo, ¿no? Un color. Pero cuando se orina proteínas, un exceso de proteínas, una característica es que la orina se vuelve espumosa. Ah, caray. Espumosa. Incluso, a veces uno, dentro del interrogatorio, uno pregunta. Bueno, con esto nos vamos. Se quedan con la doctora Alicia Soltero. Mi nombre es Laura Mora y me despido diciéndote que la información ya te la dimos. La decisión la tomas tú.